Gracias por hacerme acordar. Y ahora sí voy a hacer una cosita. Bueno, mírenme a mí, así sale algo. No sé si recuerdan, pero habíamos, a ver, esperen, así se los recuerdo, ya que lo hacemos, vamos a hacerlo todo. Les había mostrado en el TINA, y ahora se los voy a compartir enseguida para que se acuerden, un circuito con 4 polarizaciones. Habíamos dibujado 4 circuitos de polarización que eran exactamente iguales, y lo que mostramos es que dependiendo de dónde conectábamos la inyección de señal, desde dónde inyectábamos señal y desde dónde tomamos la salida, tenía un comportamiento u otro el circuito que habíamos, el amplificador que habíamos armado. A ver si lo tengo acá visible. Fácil que me acuerde. Polarizaciones debe ser no me acuerdo. Este no es. Vaya a saber si lo encuentro. Esperen, último chance. Bueno, realmente no sé dónde lo he puesto. ¿Dónde está? A ver, esperen. Polarización, configuraciones cascada. No, esperen un segundito. Y si no me voy a rendir y ya está. Era miren. Se lo voy a compartir. Se lo voy a compartir. Esperen un segundito. Para que recuerden lo que habíamos hecho. Compartir el screen. Quiero compartir esto. Les había mostrado esto. ¿Están viendo el TINA ahora? ¿Están viendo 2 circuitos? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, les digo Los lo que... de la clase pasada eran. ¿Cómo? Los de la clase pasada. ¿Esto fue la clase pasada? Puede ser. No. Este fue ¿No? hace como 2 semanas ya, profe. Bueno, Fue sí. más o menos. Traten de no confundirme porque como mi memoria anda tan mal, por ahí puede ser. Bueno, les digo qué habíamos hecho. Habíamos dibujado, acá tenemos 2 polarizaciones que son exactamente iguales. Y con eso lo que mostramos es que dependiendo desde donde yo inyecte señal y desde donde toma la salida, las transferencias son diferentes. Entonces, por ejemplo, en este circuito, miren inyectamos señal en base y salimos desde el colector, y esta salida de este colector la inyectábamos en la base del otro, pero ahora ya no tomábamos la salida del emisor, sino que la tomábamos desde el colector. Vuelvo a repetir. Este es el generador de señal, este es el generador de funciones y una resistencia en serie que representa un transductor. Ahora yo eso lo voy a volver a repetir, a explicar un poquitito más. Inyecto señal en la base del transistor y tomo la salida desde emisor. Y esta salida del emisor vuelve a ser la entrada a la base del otro transistor, y la salida la tomamos en colector. Bueno, el hecho de tomar en un caso de emisor y en otro caso tomar señal desde el colector, si bien la inyección de señal es en los 2 casos desde base, hace que tengan comportamientos totalmente distintos. Y les recuerdo lo que habíamos visto, no me acuerdo exactamente cómo era, pero si no me equivoco, este circuito ganaba, no me acuerdo, ganaba 70 veces, 80 veces, no me acuerdo cuánto ganaba. Y este ganaba menos de 1, 0,9 ganaría. Y la cuestión que uno esperaba que si este ganaba, 90, dije, y este ganaba 0,9, el conjunto ahí era 81, pero en realidad no, ganaba todo el conjunto ganaba como 130, 140, es decir, que algo había pasado por el hecho de conectarlos así, y les dije que bueno, que en realidad cada configuración se ubica en un lugar tal que cumple una función, y los circuitos no son caprichosos, las configuraciones que vamos a estudiar tienen ya un lugar que les es propio o que son solución en determinado lugar de un circuito y no se ponen en cualquier lado.
Con esto quiere decir que cada vez que armemos un circuito, las etapas que pongamos alguna finalidad van a tener. Por algo están ahí y no vamos a ponerlas de cualquier manera, eso sí. Bueno, entonces, pero digo, acuérdense esto, ¿no? Esto es la primera cuestión importante, que el circuito de polarización lo que hace es fijar el punto de trabajo y que el punto de trabajo lo que hace es definir las características dinámicas del transistor. ¿Está bien? Y que de acuerdo a donde yo inyecte señal y de acuerdo a donde yo tome la salida, ahí es cómo se va a comportar todo el amplificador. Toda esta monoetapa, esto se lo llama monoetapa. ¿Cómo se va a comportar toda esta monoetapa? Bueno, este más o menos es el problema. ¿No estoy grabando ahora o sí? No estoy grabando. ¿Eh? Está grabando. Sí, Sí, está grabando. Estoy grabando, esto es antes. Bueno, me asusté. Bueno, dejo de compartir. Bueno, esto es lo primero que se tiene que acordar. Bueno, esto es la continua, ya estuvimos hablando sobre análisis estático. A medida que vayamos resolviendo circuitos, probablemente vayamos agregando más cosas. Bueno, vamos a ir al pizarrón ahora. Permítanme que voy a hacer un pin ahí. Ahí quedó. Me disculpan un segundo. Bueno, un segundito, por favor. Escuché un ruido raro ahí que no sé qué es, así que bueno, fui a escuchar, pero se desapareció el ruido. Bueno, sigo. Otra cosa que tienen que acordar es esto. Bueno, yo lo que tienen que acordar es esto, que voy a dibujar ahora. Profe, le hago una consulta. Las clases, ¿dónde lo iba a subir? No subí ninguna todavía, ¿no? No subí ninguna clase todavía, ¿no? Sí, no subí ninguna. Voy a subir todas. El tema es que subir las clases me lleva un ratito porque tengo que poner mi canal de YouTube, pero las voy a subir todas. Me voy a subir todas. Voy a ver si las subo o no a la semana, que sea. Me lleva tiempo, lo que pasa es que me lleva tiempo, pero tengo que subir. Así que sí, las voy a subir todas. Sí, lo voy a hacer esta semana, me comprometo a hacerlo. Voy a ver si puedo hacerlo mañana. Terminar algunas cosas. Estoy medio complicado con los tiempos nada más, pero bueno. Lo tengo que hacer. Si no subí ninguna clase, lo creo. Bueno, lo voy a hacer. Entonces digo, Sí, profe. lo primero que tenemos que acordarnos es esto. Habíamos dicho esto, que esto es B minúscula, B mayúscula, E mayúscula, y esto es... ¿Se ve ahí? Sí, se ve, ¿no? Sí, profe, sí. Bueno, y el otro eje es Espera que reduzco esto. Si no, no veo yo. El problema es que no veo yo. Y esto que está acá. Y esto que está acá es I minúscula, C mayúscula. Continuas alternas. Ustedes saben que si aumentan la tensión, recién cuando llegan a 0,7 volt, esto se dispara. Y habíamos dicho que nosotros lo usamos en esta zona del transistor. Habíamos hecho, yo me acuerdo de esa clase, le digo, bueno, ¿ven la función de señal que estoy dibujando? Bueno, en realidad era para decirles, bueno, no la ven porque hay que hacer un zoom, y si hacen un zoom, esto que está acá son los 700 milivolt, y nosotros nos movemos 20 milivolt para allá y 20 milivolt para aquel lado. Eso es lo que habíamos dicho. Bueno, son excursiones de señal muy chiquititas, muy pequeñas. Bueno, entonces, la primera cosa, que el modelo del transistor que vamos a plantear nosotros, modelo de señal o modelo para señales pequeñas. Señales pequeñas. Cuando decimos señales pequeñas, bueno, es esta la situación, ¿no? Porque acuérdense, ¿por qué proponíamos variaciones chiquititas, así de algunos milivolts? Porque si nos movemos muy poquito en torno al punto Q,
esto se aproxima a un segmento lineal. Si nosotros pretendiéramos irnos más lejos, 700 milivolts, bueno, acuérdense que este pico serán 710, vamos a poner en lo que dice la teoría. La teoría dice que son 25 milivolts, 25 milivolts. Yo voy a poner 720 y voy a poner acá 680 porque en realidad no puede llegar tampoco a 25. En la práctica se va a ver la deformación que no queremos ver, que es esta que les voy a dibujar ahora. Si yo quiero estirar la excursión, lo que voy a ver es esto, que ya en esta zona se empieza a curvar esto. Y ahí ya perdí la linealidad, ya no es un segmento lineal. Entonces por eso es para señales pequeñas. Y además decimos que es en frecuencias bajas y medias. ¿Qué significan frecuencias bajas y medias? Bajas y medias. Que claro, cuando ustedes tienen un transistor, y si piensan, fíjense, hago el dibujito de un transistor NPN. Si yo dibujo un transistor NPN, para que un NPN, esto es N, esto es P, esto es N. A ver, entre esto, acá hay una juntura, ¿no? Y acá hay otra juntura. Créanme que donde hay una juntura hay una capacidad. Porque una juntura, ¿qué significa que hay una juntura? Y que haya una juntura significa que hay una zona de carga espacial, hay cargas positivas de un lado, cargas negativas del otro. Si tengo cargas positivas y cargas negativas, hay un campo eléctrico. Entonces digo, se almacenan cargas en el capacitor. Entonces digo, hay un campo eléctrico, hay una tensión. Entonces digo, estas capacidades que están ahí son capacidades que son propias del dispositivo, van a aparecer siempre, ¿por qué? Porque hay una juntura. Pero el efecto lo vemos recién cuando trabajamos en alta frecuencia. Si ustedes recuerdan, les explico por qué. Acuérdense cómo se calcula una reactancia capacitiva, ¿no? 1 sobre 2 pi F por C. Y estas serían estas capacidades, ¿no? Estas capacidades están estas que están acá. Fíjense una cosa, si ustedes empiezan a subir la frecuencia, entonces estas reactancias capacitivas se hacen cada vez más chiquititas. Y si hacen cada vez más chiquititas, son valores de resistencia cada vez más chicos, piénsenlo así, y están en paralelo con otras resistencias, con lo cual, al ser cada vez más chiquitas y estar en paralelo con otras resistencias, lo que va a pasar es que se va a empezar a ver el efecto de estas capacidades. Si ustedes piensan que entre base y emisor tienen algo que se llama HY, que ya lo vamos a ver enseguida, que es una resistencia en valor de 10K, 15K, 30K, claro, tiene un capacitor en paralelo, una capacidad en paralelo, no hay capacitores, perdón, me equivoqué, tiene una capacidad en paralelo. Capacitor es el componente que compran. Esto tiene una capacidad en paralelo. Capacidad es la característica, no la propiedad. Entonces digo, esta capacidad que aparece en paralelo con HY, en la medida que baja la frecuencia, sube la frecuencia, baja la reactancia capacitiva, y en el paralelo con HY termino viendo esto al final. Entonces, cuando hablamos de frecuencias bajas y medias, lo que estamos diciendo es que trabajamos para valores de frecuencia donde no se miren, ven que dibujo un ojo acá, un ojo con una pestaña, bueno, es un ojo negado, donde no se ven estas capacidades. Y eso ocurre en frecuencias bajas y medias. Esto lo digo a modo de adelanto, cuando ustedes tracen algo que se llama, y después paro para que copio, algo que se llama curva de respuesta en frecuencia. Si, por ejemplo, permítanme que lo anote primero así, supónganse que ustedes tienen un amplificador, ¿no? Vieron que nosotros vamos a estudiar esto. Vamos a tener un amplificador que va a tener una entrada I y una salida BO. Van a ser amplificadores de una sola entrada y una sola salida, BO. Y ustedes cuando hagamos las cuentas, van a decir, bueno, esto tiene una ganancia A. Entonces van a decir, esto significa que BO va a ser A veces BI. Esto es cierto acá, pero si me corro para acá y me corro por acá, eso no es cierto. ¿Y qué es esto que dibujé acá?
un eje de frecuencias. Es decir, que dentro de un rango de frecuencias, que son frecuencias bajas y medias, vale lo que esta ganancia que obtuve, esta ganancia que calculamos. Pero si vengo para este lado ya no vale. ¿Y por qué? Porque acá se ve el efecto de estas capacidades. Acá veo las capacidades. Acá se caen por otra cosa, se caen por las capacidades, pero los capacitores, que ya les voy a contar cuando llegue el momento de qué significa, ¿no? O para qué están. Pero digo, en principio, esta sería una primera aproximación al modelo del transistor, para que se ubiquen. El modelo del transistor que vamos a hacer nosotros entonces sirve para trabajar con señales de esta amplitud, 20 milivolts. La teoría dice que esta tensión BB, la excursión de señal, fíjense que pongo todo minúscula, 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 ¿no? Porque esa excursión de señal que está montada sobre la continua de 700 milivolts tiene que ser menor que la BT, esta tensión térmica que vale 25 milivolts. Pero si ustedes pretenden que con esta excursión no haya deformación, van a haber deformación igual. Es un poco menor. Pero bueno, la teoría dice esto, uno demuestra y dice, bueno, si se cumple esto tiene que andar, pero bueno. Y la otra cosa que digo es que, bueno, que esto vale para frecuencias bajas y medias, es decir, que en lo que sería esta frecuencia de corte superior ya no sirve. Y frecuencias que son frecuencias bajas y medias, que serían frecuencias altas, y bueno, ya nos empezamos a ir para el lado de la radiofrecuencia. Así que bueno, después eso lo mejoraremos, esto que estoy diciendo ahora. Pero en principio ya por lo menos saben cuándo va a ser válido el modelo del transistor que vamos a estudiar nosotros. Va a valer siempre y cuando respete esto, y va a valer siempre que me esté moviendo en esta zona. Si me muevo fuera de esta zona, todo lo que hicimos no sirve. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Bueno, cópienlo esto, así sigo con esta cuestión, sigo avanzando. ¿Ustedes ya vieron algo de cuadripolos? Sí. ¿No? Sí, en dispositivos. Ah, bueno. Está bien. Bueno. Profe, la frecuencia de corte superior, por lo general, ¿cuánto es? Si estamos hablando de audio son 20 kHz, pero pueden ser más, pueden ser 100 kHz. Te digo por qué. ¿Por qué en frecuencias de audio vos decís 20 kHz? Porque el oído escucha entre 20 Hz y 20 kHz. Entonces uno dice, ¿qué significa frecuencia de corte? Que la ganancia se cae. Entonces, ¿qué significa? Que si acá la amplificación valía 100, acá va a valer 10. Y por acá va a valer 0,1. Entonces, las componentes, esto es un eje de frecuencias. Si yo, por ejemplo, si esto es 20 kHz, ponele, ¿qué significa un eje de frecuencia? Si esto es 20 kHz, igual lo vamos a ver después esto, ¿no? Pero significa que estoy en 30 kHz y la frecuencia de corte es esta, y 30 kHz no los voy a escuchar, o los voy a escuchar muy bajito. Como las señales se las puede pensar como una suma de senoidales, entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que me está diciendo? Que bueno, cuando vemos una señal que sea una suma de señales senoidales de muchas frecuencias, las frecuencias que son de 20 kHz hacia abajo, el oído las va a escuchar bien y hacia arriba no las voy a percibir. Es eso lo que me está diciendo. Entonces, ¿y por qué 20 kHz? Porque el oído escucha hasta 20 kHz. El tímpano funciona, parece ser, o no sé quién tiene que ser, que resuelve esta cuestión, hasta 20 kHz. Después no lo detecta. Entonces uno dice, bueno, ¿para qué vamos a amplificar más? Bueno, te digo, hay equipos, me preguntas hasta dónde llegamos, hay equipos de audio que llegan hasta 100 kHz. Entonces, 100 kHz. Entonces vos decís, ¿para qué llega hasta 100 kHz? Bueno, hay gente que dice que tiene un oído tal que lo escucha. Que cuanto mayor es la frecuencia de corte, mejor escuchan. ¿Qué sé yo? Yo no tengo ese oído, así que no te lo puedo decir, pero eso es lo que dicen algunos. Y frecuencia más alta ya 50 kHz o valores así, y ya es un transistor en conmutación.
Por ahí sí me voy a encontrar esas frecuencias. Vamos a estudiar. Nosotros vamos. No lo vamos a hacer. Nosotros en esta materia no lo hacemos. Perdón, me equivoqué. No, nosotros acá no lo vemos. Con una fuente de switching, por ejemplo, el transistor bajo en conmutación, eso sí lo voy a explicar igual. Tal vez como ejemplo para que diferencien uno y otro, bueno, son 50 kHz, que esto ya no sería una frecuencia baja, 50 kHz. Y radiofrecuencia ya menos, ¿no? Y ya para arriba nos vamos. Pero estamos, si quieren pueden pensarlo para como que son frecuencias de audio o la salida de un transductor, digamos. Un sensor, algo que está midiendo, que puede ser entregar una señal continua o una señal alterna de una frecuencia. A ver, para que tengan una idea, nosotros decimos que la señal de prueba de audio es de 1 kHz. Nosotros trabajamos con muchas mediciones, la vamos a hacer ahí en 1 kHz. ¿Por qué? Porque esta es la señal, esta es la frecuencia de audio y muchos instrumentos de medición están calibrados ahí. Nosotros trabajamos en esta zona. Después vamos a tratar de especificar qué podemos manejar nosotros. Eso después lo voy a contar más. ¿Qué se espera que amplifique? ¿Está bien? Y radiofrecuencia se lo dejamos para otro. No sé si respondí. ¿Respondí? Sí, profe, sí, sí, sí. Bueno, ya está copiado esto, ¿puedo borrar? Sí, profe, ya por mi Sí. parte. Bueno, salimos de acá y vamos al transistor. Bueno, entonces ustedes ya vieron lo que es un transistor y conocen todo y habrán... A ver, ustedes hicieron un cuadripolo. A ver, ayúdenme a la construcción de esto y el arranque, ayúdenme nada más y después y después vemos. Ustedes seguramente hicieron esto. A ver, ustedes tenían este transistor, ¿no? Este que está acá. Vamos, a ver, el modelo dinámico de un NPN, un PNP es exactamente igual. Da lo mismo. Lo que cambia es la polarización, pero no el modelo dinámico. Entonces acá tienen colector, acá tienen emisor y acá tienen base. Y ustedes necesitan que eso que está ahí se transforme en un cuadripolo, que se llama cuadripolo porque tiene cuatro terminales de conexión, 4 polos. Entonces es un cuadripolo, una cosa genial. Entonces, pregunto, ¿y cómo hacen para pasar de acá hasta acá? ¿Qué hacían ustedes? Porque este tiene 3 terminales, este tiene 4. ¿Qué hacían? Vuelvo un paso atrás. Esperen, tengo una pregunta previa. A ver, ustedes conocían 2 modelos de transistor, ¿está bien? Uno que era el Giacoletto y uno era el de parámetros híbridos. ¿De dónde viene uno y de dónde viene otro? ¿Eso se acuerdan? Este sería parámetros híbridos, profe. Bueno, este es parámetros híbridos, sí, exactamente. Entonces este modelo se obtiene de una determinada manera. ¿El Giacoletto dónde venía? Se reemplazan por componentes circuitales las distintas características del transistor. Claro, es decir, claro, a ver, la traducción sería que ustedes hacían el análisis físico del transistor, que es una cosa inmensa, y a partir de ahí construían un modelo. Pero venía de la física del semiconductor, me parece eso, ¿no? Si no me equivoco. En cambio, venía de hacer mediciones. Hay que hacer mediciones para obtener este modelo. El otro es un estudio físico, este es medición. Y de hecho lo que especifica el fabricante son los parámetros, los parámetros que llaman parámetros híbridos. Entonces tienen 2. Giacoletto, perdón, mira cómo escribo la G. Uno es Giacoletto y el otro es parámetros híbridos. Bueno, vamos a trabajar con los 2. Yo voy a hacer este primero y después meto las 2 cosas de Giacoletto rápido y chao. Y esto lo que sí lo voy a hacer un poquito más chiquito porque veo que se ve gigante. Más cortito porque no mejoró. Y bien tirado para acá. Entonces digo, nosotros tenemos que hacer este cuadripolo. Bueno, ¿me pueden explicar qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo hacían ustedes después?
cómo pasaban de esto a esto, qué es lo primero que hacen. Yo le tengo 4 terminales. ¿Qué necesito? Y acá tengo 3 terminales. ¿Qué hago? No se deja uno en común. ¿Cómo? Un terminal no se deja en común. Uno se pone en común. Entonces yo voy a elegir este. ¿Saben por qué elijo este? Por 2 razones. La primera es porque las hojas de datos especifican los parámetros que usan, es para este modelo. Para para el cuadripolo donde el emisor es común, tanto a la entrada como a la salida. Parece entrada y salida. Es decir, que los parámetros que se especifican son los que corresponden a este modelo. Si ustedes se acuerdan, en dispositivos habían visto que también podían poner este como terminal común y este como terminal común. Y obtienen otros modelos del transistor. Por ejemplo, si ponen la base, tenían el HIB, el HFB por IB, y tenían, HFB por IE, y tenían el HOB, bueno, y lo mismo podían hacer con el colector. En realidad, todos los modelos representan el mismo transistor. Entonces yo voy a usar uno solo, y es este, porque este es el que aparece en la hoja de datos de los fabricantes. Los otros 2 los voy a ignorar olímpicamente. Bueno, entonces, bárbaro, sabemos que para construir este cuadripolo lo que tenemos que hacer es esto. Y ustedes lo que decían es, bueno, vamos a ver, acá, entre base y emisor tengo la B minúscula, B minúscula, E minúscula, BB, que es la misma que voy a tener acá. B, B, E. Y después, permiso, voy a sacar la base, la voy a poner un poquito para acá. Y acá tenían I minúscula, B minúscula. Voy a poner acá I minúscula, B minúscula. Después, ¿qué tenían acá? Voy a poner el colector por acá arriba, por joroba. Tenían I minúscula, C minúscula. Voy a ponerlo acá. I minúscula, C minúscula. Y fíjense acá si... ¿Cómo? Claro, sería la tensión de salida eso. BC, claro. Acá tienen BC. Entonces, yo tengo que hacer que esto se transforme en un cuadripolo. Bueno, ya está, ya definimos. ¿Qué es lo que hacían después? Le inyectábamos una tensión en la entrada y veíamos qué pasaba a la salida. Hay que construir el modelo. ¿Qué significa construir el modelo? A ver, vamos a empezar, vamos a hacer juntos la construcción del modelo. Ustedes están modelizando, no hay que inyectar nada todavía, hay que empezar a tomar decisiones. Y a mí lo que me gustaría mostrarles, que la construcción de un modelo es una decisión, si quieren, absolutamente arbitraria. Y ahora voy a mostrar lo que quiero decir. Primera cosa, sí, quiero recordarles. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que esta corriente de colector depende de esta tensión base-emisor? Entonces, lo que les iba a contar me arrepentí y va para después, porque voy a confundirlo. Bueno, vamos a hacer el modelo dinámico de esto, después vamos a hablar de otra cosa. Yo tengo que modelizar esto, ¿está bien? Bueno, entonces digo, fíjense, yo tengo, a ver, vamos a ver las variables que tengo. Tengo, por un lado, las señales, ¿no? Tengo una variable, una señal que es la tensión base-emisor. Por otro lado, tengo otra variable que es la corriente de base. Por otro lado, tengo otra variable que es la corriente de colector. Y por otro lado, tengo otra variable que es la BC. Bueno, tengo 4 variables. Entonces lo que voy a hacer es, en mi modelo, proponer 2 ecuaciones en donde tenga 2 variables dependientes. Voy a elegir 2 variables dependientes, 2 var dependientes, y 2 que van a ser las variables independientes. Eso es lo que voy a hacer. Elijo 2, voy a decir, bueno, estas 2 son variables dependientes, estas 2 son variables independientes. Y esa elección es absolutamente arbitraria. Yo, para respetar a lo que vamos al modelo de parámetros híbridos, sé cuáles voy a elegir. Pero podía haber elegido otras diferentes también. Y tal vez hubiera encontrado un fabricante que lo especificara al transistor con esas otras variables diferentes, con esas otras parámetros diferentes, que serían consecuencia de haber hecho otra elección diferente. Entonces, por ejemplo, como variables dependientes, voy a decir que elijo
Miren, las vamos a poner acá en rojito, las que están en rojito. Las variables dependientes van a ser BB Y ves. y C. Ah. Y las, ¿cómo se llama? Y las independientes van a ser IB y BC. Estas dos van a ser independientes. Entonces digo, ya hice la elección de las variables. Bárbaro. Hasta ahí no hay ninguna cosa rara. ¿Me disculpan un cachito? Ya vuelvo. Esperen. Bueno, estamos arreglando acá un problema de sonido. Entonces digo, dos variables dependientes, dos independientes. Entonces, la segunda cosa. Yo voy a proponer un modelo lineal, es decir, que responda a un segmento lineal, a esto tiene que responder. Entonces digo, ¿qué es lo que voy a definir? Voy a definir dos funciones que van a ser una combinación de dos funciones, una sumada de dos funciones lineales. Es decir, voy a proponer que BB, por ejemplo, va a ser igual a una constante K1 por la corriente IB, por IB, más una constante K2 por BC. Es decir que, fíjense, ¿no? Esto es una función lineal. Esto es una función lineal. La suma de dos funciones lineales va a determinar a esta variable dependiente BB. Y lo mismo digo de la otra dependiente, que es IC. Yo digo que IC va a ser igual a K sub 3 por IB más K sub 4 por BC. Entonces, esta es la descripción matemática del cuadripolo. Entonces, fíjense, arranqué proponiendo dos variables dependientes, dos variables independientes, y después, como sabía que iba a trabajar en la zona de comportamiento, en una zona donde el comportamiento es lineal, y me voy a manejar con una excursión de señal tal que el comportamiento es lineal, digo, bueno, entonces la expresión matemática que refleja ese comportamiento, o las expresiones que representan la conducta de este dispositivo, son estas que están acá. El tema es que ahora tengo que averiguar quién es K sub 1, quién es K sub 2, quién es K sub 3 y quién es K sub 4. Pero antes de ir a eso, ya que propuse las expresiones matemáticas que explican el funcionamiento de este circuito, que me falta calcular las constantes, lo que voy a hacer es ver cómo se representa esto circuitalmente. ¿Qué es lo que estoy proponiendo? Entonces, miren, vamos acá, ¿no? Vamos a pararnos acá. Primera cosa, la primera ecuación es una suma de tensiones. BB es igual a esta tensión más esta tensión. Entonces, fíjense, yo voy a hacer este dibujito primero. Voy a poner esto acá. Así, este sería este emisor que está ahí. Y este sería este emisor que está acá. Y voy a borrar esto que está acá porque mejoró. Ya no está más. Entonces, fíjense. Acá tengo la base. Y acá tengo el colector. Entonces, BB es una K1 por IB, fíjense, esto es una tensión, esto también tiene que ser una tensión y esto también tiene que ser una tensión. Entonces, BB está acá. BBE. Por acá circula la corriente IB. Así que este bloquecito K1 seguramente será una resistencia. Y fíjense, si pongo el bloquecito de este K1, ahora vamos a ponerlo como resistencia. ¿Por qué digo que es una resistencia? Porque Tiene que haber una tensión. Porque me tiene que provocar, tiene que ser una caída de tensión esto. Y además, ¿por qué lo pongo por donde circula IB? Bueno, porque aparece multiplicado por IB. Así que acá tengo una resistencia de valor K1. Y fíjense que además aparece otro término que es K2 por BCE,
que depende de una tensión que está en la salida. Es decir, esta tensión que está en la salida determina que haya tensión acá entre este punto y este punto, porque entre este punto y este punto, ¿por qué digo eso? Porque esta tensión es la suma de, fíjense, y ve bien acá, ¿no? Esta caída de tensión más esta caída de tensión. Entonces, si yo digo que esta caída de tensión es una constante K sub 2 por BC, ¿qué es lo que tengo entre este terminal y este terminal? Un generador de tensión. Un generador de tensión controlado. Es decir, que voy a tener esto, como bien dijiste vos, un generador controlado de tensión, esto va a ser más o menos, ¿qué va a ser? K sub 2 por BC. Lo escribo de este lado. K sub 2 por BC. Bueno, se nota, ¿no? Sí. Quedó horrible. Esperen que lo voy a arreglar porque, no sé por qué, tengo lugar y lo escribo horrible. Va a ser K sub 2 por BCE. Entonces, fíjense, sí, fenómeno. Esta ecuación está representando este circuito porque BB va a ser IB por K sub 1 más K sub 2 por BCE, donde esto es un generador controlado por BCE. K sub 1 por IB más K sub 2 por BCE. ¿Qué les quería mostrar con esto? Lo primero que quiero mostrar es que en realidad el modelo de transistor fue una construcción, es una construcción. Miramos las variables, elegimos cuáles son las dependientes y las independientes y después proponemos una función matemática que responda a ese comportamiento que marcamos antes ahí, donde eso era una cosa así. Es eso lo que estamos haciendo. Y del mismo modo, lo hago rápido ahora esto. Fíjense, la corriente IC, que es la que viene por acá, IC es la suma de esta corriente más esta corriente. Es decir, que, y dos corrientes, ¿cómo se suman? En paralelo. Entonces digo, vamos a poner así, fíjense, acá habrá un generador de corriente. Este que figura ahí, K3 por IB. Y bueno, esto es K3, fíjense, este es por qué puse un generador de corriente. Porque K3 por IB aparece en la salida, porque IC está en la salida, y depende de una corriente a la entrada. Así que es un generador controlado, será K3 por IB. Y bueno, y esto lo hago rápido, el cachito que falta, permítanme que corra esto, porque disculpen tanta borratina. Y después, si ustedes miran, K4 es la relación, es K4 por BC igual IC. Digo, este término tiene que ser una corriente. Y si esto es tensión, ¿qué es K sub 4? ¿Qué componente multiplicado por tensión me da una corriente? Resistencia. ¿Qué Una componente? Una admitancia, ¿no? Una admitancia. Una admitancia. Entonces acá también hay una admitancia. Que es una admitancia que se llama K4. Entonces fíjense eso, la admitancia tiene aplicada la tensión BCE, así que K4 por BCE me dice, bueno, y la IC quedó mal dibujada, perdón, vamos a correrla, viene por acá dice. Y esto sería el colector. Entonces fíjense que cuando uno propone un modelo, escribe las ecuaciones y ya también sabe cuál es el circuito. Ya tengo el modelo circuital. Bueno, vamos a ver ahora cómo hacemos para terminar K sub 1, K sub 2, K sub 3 y todas esas que están ahí. ¿Cómo estamos en tiempo? No sé qué hora es. 9:20, profe. Ah, venimos mucho más rápido con ustedes. Bueno, mejor. No sé qué pasó, que con este curso estoy viniendo un poco más rápido, pero ustedes tienen una clase menos que el otro curso, así que no viene mal. Bueno, fíjense. Bueno, les pregunto a ustedes, ¿cómo hacen para calcular K sub 1? ¿Cómo hago yo para encontrar el valor de K sub 1? Esto ustedes lo vieron ya en dispositivos. ¿Quién no cursó? ¿Hay alguno que no haya cursado dispositivos? Levante la mano nomás, a ver, esperen. Si alguno no levantó dispositivos, si no alguno no cursó dispositivos. Yo lo estoy viendo en este instante, profe. Bueno, solamente vos, no sé quién habló, pero uno solo. Yo también estoy cruzando ahora dispositivos.
¿Esto que conté lo entendiste? Sí, se entendió. Bueno, Sí, se entiende, profe. Se entiende. bueno. ¿Y el tema de polarización más o menos lo entienden? Sí. Lo había visto antes. O sea, no con dispositivo, pero sí lo había visto, profe. No se preocupe. Bueno, perfecto. Los demás también esto lo vieron, así que no habría problema, no estoy nada nuevo. Bueno, digo, ¿cómo miden caso 1? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo puedo hacer yo? ¿Qué tengo que hacer yo para encontrar el valor de caso 1? Piensen ahora esto. Estas son las ecuaciones matemáticas, ¿no? Entonces, esto es un transistor con 3 patitas. No, perdón, lo voy a buscar por acá. Parece un hongo. Esto que yo estoy peleándome acá es esto, es un... Esperen. Así me veo yo, porque si no, no veo. ¿Dónde estoy el pin? Esperen. Ahí está. Bueno, fíjense, esto es esto, ¿no? Un transistor así que tiene 1, 2, 3 patitas. Esto es un transistor. Entonces digo, si yo miro estas expresiones, además de ayudarme a construir el modelo, decir, bueno, va a ser un circuito como este, también me está diciendo porque este es un modelo en donde los parámetros se obtienen por medición. Entonces lo que me está diciendo es que también me está diciendo cómo hago yo para medir estos parámetros en este transistor de existencia real. Bueno, ¿y qué tengo que hacer yo para obtener el valor de caso 1? ¿Cómo hago yo mirando esta expresión para obtener el valor de caso 1? Y sabiendo que tengo el transistor comprado y que voy a construir el modelo. ¿Qué tengo que hacer? Pongo la salida en corto. Claro, fíjense, dice el compañero de ustedes, si esto vale 0, esto no está, lo tapo así, entonces me queda que BB es caso 1 por IB. Entonces, permítanme, lo voy a anotar así, voy a todo lo que compañero de ustedes, voy a poner esta rayita, acá voy a poner que BC es igual a 0 volt. Esta sería la condición de medición. Y fíjense, ¿y cómo calculo caso 1? Y bueno, caso 1 lo calculo así, fíjense, es BB sobre IB. Es BB dividido IB. Entonces digo, esta sería la medición que tengo que hacer para hallar el valor de caso 1. Respecto de esto, digo, permítame que lo corro así. Digo, más allá de que nosotros no vamos a hacer esta... Ojo, que BC valga 0 volt no significa que no haya tensión entre colector y emisor. Significa, como dijo el compañero de ustedes, que las variaciones de tensión son 0 volt. Si yo tengo acá una continua, esa sería la condición de medición. Pero eso no me interesa porque no es de la materia. Pero digo, me interesa que me digan qué es esto. ¿Qué es BB dividido IB? Impedancia. Bueno, ustedes seguramente a esto lo conocen como HIE. A ver, vuelvo a decir, si ustedes miran, BB dividido IB es la relación entre una tensión de entrada y una corriente de entrada. ¿Está bien? Son parámetros híbridos, lo voy a escribir así, los que no lo vieron esto se les va a complicar un poquito más, pero lo van a entender enseguida. Seguramente lo vieron así como H y E. ¿Está bien lo que digo? Los que cursaron dispositivos, ¿me responden? Sí, profe. Bueno, esto significaría parámetro híbrido y de input en el emisor como terminal común. Es esto lo que significa. Es decir que este caso 1 que está acá, bueno, ahora les cuento a los que no cursaron dispositivos qué significa el HIE, pero digo, esta medición que estamos haciendo nosotros para calcular caso 1 y que vincula BB con IB, que nosotros decimos que es una resistencia de entrada, bueno, a esa resistencia de entrada se la llama HIE. En lugar de llamarse caso 1 se llama así. Y les digo qué significa. H viene de parámetro híbrido, I de input y E hace referencia a que es un terminal común. Sigo avanzando un cachito. Así que este caso 1 que pusimos acá, que no le habíamos puesto nombre,
Permítanme que lo anoto acá al costado. Esto es, lo pongo acá, que el lugar es el H y E. ¿Mm? ¿La E que representada, profe? El H significa que es parámetro híbrido. ¿Por qué se llama parámetro híbrido? Te lo digo rápido. Porque este K sub 1 es una resistencia. Este K sub 2 es una constante que multiplica una tensión. Este K sub 3 es una constante que hace otra cosa, multiplica una corriente. Ya enseguida vamos a entender qué es cada una de estas cosas. Y este K4 es una admitancia. Ningún parámetro es igual a otro. Son todos, y es una mezcla de varias cosas. Por eso decís que es híbrido. Cuando pones I significa input, y cuando pones O decís que es output, y si pones E, B o C hace referencia a qué terminal vos elegiste como común. Entonces cuando vos decís H y E, yo entiendo que es un parámetro híbrido, que está en la entrada, y donde el terminal es el emisor. El terminal común es el emisor, que aparece tanto en la entrada como en la salida. Si pones H y B, yo entiendo que es un parámetro híbrido, que está en la entrada, input, y en donde la base se tomó como terminal común, tanto en la entrada como en la salida. Okay. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, vamos a ver qué es K sub 2. Lo hago yo ya rápido, porque total ya sabemos. K sub 2 va a ser igual a... K sub 2 va a ser igual a... La relación entre... Fíjense, primero, la condición de medición va a ser IB igual 0. Esto desaparece y me queda que BB es igual a K sub 2 por BC. Es decir que este K sub 2, permítame que lo escriba acá abajo, va a ser BB dividido BC para IB igual 0 volt, igual 0 microampere. Esta es la condición de medición, ¿no? Abrir la base, es decir, que no haya señal, que no haya una corriente, una alterna montada sobre la corriente de base continua. Fíjense que esto lo que está vinculando son dos tensiones. ¿Está bien? Y fíjense que lo que vincula dos tensiones, esta de salida con esta que aparece acá en la entrada, ¿no? Entonces, mi pregunta es, si represento parámetro híbrido, ponemos una H. Si representa la relación entre una variable, porque nosotros siempre explicamos que esperamos que la señal vaya en este sentido, pero en este caso, fíjense, aparece una tensión en la entrada como consecuencia de esta caída de tensión. La señal estaría yendo para aquel lado, ¿se entiende, no? Si tengo esta señal, recién ahí tengo esta señal, es decir que la señal se propagaría en este sentido. Es decir, que no va en directa, va en inversa. Entonces, ¿qué nombre le pondrían a esta H? HR de reverse. Bueno, pues a ver alguien que lo conoce. Reverse, ¿por qué? Porque voy desde la salida hacia la entrada. ¿Y cuál es el terminal común? El E, HRE. Entonces, este K sub 2 es el famoso HRE. Y vamos a ver qué es K3. K3 es igual a... Bueno, si hago BCE igual 0 volt, esto se fue, y me queda que K3 es IC dividido IB. IC dividido IB para la condición de medición de BCE igual 0 volt. BCE igual 0 volt. Y fíjense, estoy vinculando esta corriente de salida contra esta corriente de entrada. Es decir, que estoy yendo desde la entrada hacia la salida. ¿Cómo se llamará ese parámetro? H de híbrido. Este va en directa. ¿Cómo van a poner entonces en inglés? Directo. HF. ¿Cómo? En directo es forward. HF y E el terminal común. Este es el HFE. Pero un cachito que borró esto. Qué difícil que escribiera. HFE. Y miren el último. Vamos a ver el último que está acá, K4. Bueno, lo escribo yo también. Es la relación entre
A y B igual 0, ¿no? Esto se fue. Es IC sobre BC. IC sobre BCE. La condición de medición es IB igual 0. Después habrá que ver cómo se hace el circuito de medición, ¿no? Pero eso se lo dejamos a dispositivo. 0 microamperes. Entonces digo, K4 vincula una corriente de salida contra una tensión de salida. Corriente en la salida contra una tensión de salida. Mi pregunta es, ¿qué es esto? Tenemos que sobre este componente que aparece en la salida, entre extremos cae la tensión de salida. ¿Qué es eso? Es un H, eso seguro. OE. O de output. Y E porque en el visor es el terminal común. ¿Y qué unidades tiene esto que es el HOE? Muy bien. Admitancia, ¿no? Es una admitancia. Corriente sobre tensión. Y entonces ahí aparece el famoso modelo que ustedes conocen. Copien esto porque voy a borrar, así redibujo el circuito. Quiero mostrar algo, pero ustedes copienlo a esto. Bueno, ya lo tienen anotado, caso 1. Donde estaba caso 1, ahora lo único que voy a hacer es poner H y E. H y E. Donde tiene caso 2, voy a poner HRE. Donde tiene caso 3, voy a poner HFE. Y donde tiene K4, voy a poner HOE. Esto sería HFE por IB, permítanme que lo escriba bien. HFE por IB, acá está el por IB, HRE por BC. Bueno, y este sería el modelo del transistor, pero todavía no terminamos acá, ¿eh? Ahora, bueno, entonces a mí lo que quería mostrarles es que, bueno, que esto es una modelización, que una modelización es una construcción de una persona, es absolutamente arbitrario, aunque probablemente uno cuando vaya a construir un modelo elija el que más le conviene para el problema que quiere resolver. Y una vez que eligieron las variables dependientes y las variables independientes, plantean la ecuación matemática que lo va a describir y después lo único que queda por hacer es definir las constantes. Y para definir las constantes, lo que hago es dirigirme al elemento real, hago mediciones y lo resolví. Chacoleto fue por otro camino, hizo física, pero esto hacen los fabricantes de transistores. Y este es el modelo que tenemos, pero ahora vamos a trabajar un cachito más, porque no lo vamos a dejar así, vamos a hacer unas modificaciones más. A mí de esto lo que me parece increíble es como, ¿vieron cuando ustedes dicen, este es el modelo del transistor? No, ese no es el modelo del transistor, es el que hizo una persona para este que está acá, porque eligió este. Puedo hacer otro modelo. Y por eso, y eso es lo interesante, que incluso es una construcción humana, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, muchas cosas que estudiamos nosotros, que son estas que tienen que ver con el modelo planetario, que responde a una concepción de cómo se ve el mundo. Pero que muchas veces lo que hacemos no sabemos si es así o no. Nosotros conocemos modelos, no sabemos exactamente cómo son las cosas. Hay una frase que es increíble, que a mí siempre me pareció me pareció genial, ¿no? Como idea, y que la decimos todos, no, pero, a ver, yo te digo, la realidad es esta. Y es la frase más equivocada que hay es muy equivocada. Bueno, yo la estoy diciendo la realidad, pero es imposible, ¿no? Que uno conozca la realidad, porque en realidad es una construcción también eso. Así que no hay forma. Bueno, quiero que vean... Teóricamente, ¿Cómo? hablando de... Es como hablar de filosofía eso, ¿no? Y yo creo que es así, en realidad es eso lo que hacemos, sí. Las concepciones son las que definen lo que vos vas a hacer. Tu manera de ver el mundo, tu manera de ver la sociedad, de ver la economía, de ver todo eso, e incluso la física. Aunque uno diga que no, pero es así. ¿Qué va a hacer? Yo con esto no quiero decir que es la realidad, digo, pero esto funciona así.
Para mí es interesantísimo como cuestión. Por eso me gusta contar esto, me parece que ya aparte le sirve. Bueno, lo voy a borrar ahora todo esto. Corolario. Cuando alguien dice, y esto es importante, ya que estamos en ingeniería, estaría bueno que tengamos esta manera, ¿no? Que tengamos esta apertura, ¿no? ¿Hay técnicos acá en el curso? Sí, yo creo que sí, algunos deben ser técnicos. De los técnicos que están acá, ¿quién no ha escuchado que en las materias que se dan en la escuela, estas que tienen que ver con el área de las sociales o las humanas, son materias de relleno? ¿Quién no lo ha escuchado? Yo creo que todos lo escucharon. Yo creo que todos. Bueno, es el error más grande que hay. ¿Cómo? Arte, filosofía, literatura. Claro, es notable. Lo interesante, ¿saben cuál es? Y eso es lo más increíble, que probablemente muchos de los diseños que ustedes hagan, y por ejemplo en el caso de celulares o cosas así, se los va a decir, aunque tal vez ni se entere, se los va a decir por ejemplo, un sociólogo. Yo decir, un sociólogo me va a decir a mí lo que tiene que hacer el celular. Sí. El sociólogo le va a decir cuál es la pantalla que prefieren las personas, cuáles son las funciones que usan habitualmente. No les va a decir cómo hacerlo, pero les va a decir lo que tienen que hacer. Un diseño, es increíble eso. Por eso a mí me llama mucho la atención cuando desde la ingeniería no tratamos de mostrar también esas cosas, que no es que uno dice, bueno, ahora vamos a hacer un celular que tenga esta función, esta función, esta función, esta función. No. Y les digo con conocimiento de causa. Conozco, por ejemplo, una persona que trabaja, que es un sociólogo, que es uno de los asesores de no sé qué empresa de comunicaciones, no me acuerdo qué celular es, pero que es el que dice, bueno, mire, esto es lo que tiene que tener, esto es lo que no tiene que tener, y se dedica a estudiar eso, y le pagan para estudiar eso, ¿eh? Y le pagan un montón para estudiar esas cosas, y publica además con eso. Alejandro Artópulo se llama, tiene un montón de documentos para leer en cuanto al tema de pantallas, y en educación, y en comunicaciones, y en economía, y bueno, por eso digo, y es un sociólogo, ¿eh? Así que bueno, por eso es importante. Bueno, ya tenemos nuestro modelo. Vamos a ¿Qué mirar apellido, profesor? ¿Cómo? ¿Qué apellido el de Alejandro? Artópulo. Artópulo. Después, si querés, te paso dónde encontrarlo. Él tiene muchos trabajos hechos para Telefónica, por ejemplo. Gracias. Después te lo paso, es interesante Artópulo. Él tiene él maneja una teoría que se llama el actor red y que tiene que ver las relaciones sociales que se establecen, las relaciones que se establecen entre, por ejemplo, vos, yo, esta computadora con la que nos comunicamos, este pizarrón. Entonces habla de actores humanos, actores no humanos, pero no es de la teoría, pero se basa mucho, me parece, en esa teoría. Y a mí cuando lo leí me llamó mucho la atención, nunca terminé de entenderla del todo, pero me pareció interesante. Después eso, les puedo pasar cosas después. Es más, algún día incluso le puedo decir al Tópulo que nos contara alguna cosa, porque es un tipo muy abierto. Así que bueno, voy a seguir con esto que está acá. Bueno, voy a seguir mirando voy a borrar un cachito de lo que está acá. Voy a dejar nada más que el título, porque me interesa que no pierdan de vista lo que estamos haciendo, frecuencia baja y media. Y nos vamos a ir a Jacques Coletto. De Jacques Coletto voy a contar nada más una cosita. Porque vamos a borrar todas estas cosas. Lo voy a hacer muy rápido, esto de Jacques Coletto. Y creo que en algún lado tengo escrito también, así que también eso lo voy a compartir. Bueno, ahora que Noelia parece que consiguió que nos unifiquen el aula, voy a empezar a subir toda el aula y un montón de cosas que tengo para poner en el aula. No sé si estás ahí, Noelia, para escucharme. Después voy a subir un montón de documentos y después, si te parece, organizamos los espacios del aula para que más o menos todos sepan dónde encontrar la información y después les pasamos una data de cómo navegarlo. Bien, por lo pronto el aula lo único que tiene habilitada es la bibliografía y el espacio de novedades para mandar mails y todo eso. Bueno, eso después lo vamos a reformular igual. Vamos a ver con qué ponemos y qué dejamos y qué no. Pero después discutamos los espacios y eso. Por ahí nos podemos juntar. Nos va a tener que juntarnos un cachito en la semana. Así que bueno, pero lo arreglamos después ahora porque queda todo grabado. Sí. Esto es terrible. Saben todo. Bueno, escúchenme una cosa. Solamente voy a decir una primera cosa.
¿Ven esto que está acá? Este HRBC que está ahí. Bueno, esto se llama realimentación. Cuando yo tengo en la entrada una señal que depende de la salida, se lo llama realimentación. Cuando ustedes estudian circuitos realimentados, en electrónica aplicada 2, van a ver que estas realimentaciones lo que pueden hacer es que el amplificador que ustedes diseñaron se comporte como un oscilador. Es decir, ustedes esperan tener un amplificador y no tienen un amplificador, tienen un oscilador. Por suerte para nosotros, en el rango de frecuencias que trabajamos, bajas y medias, esta componente no tenemos realimentación, no tenemos una señal que vaya desde la salida hacia la entrada. Pero sí se nota en alta frecuencia, esto sí aparece en alta frecuencia. Entonces, por ejemplo, lo que son amplificadores de radiofrecuencia, uno puede llegar a encontrarse con que este generador hace que el amplificador no amplifique y sea un oscilador. Después les voy a mostrar qué es esta oscilación cuando estuvimos operacionales, creo que ya se los dije, con un ejemplito rápido, para que vean, les muestro el ejemplo y cómo se resuelve, y más que eso no voy a explicar, pero para que lo vean. Y para cuando tengan en aplicados, estudian operacionales, el profesor del circuito, ustedes dicen, profe, ese circuito no anda. Pero él después les va a explicar cómo se hace para que funcione. Así que bueno, pero todos se explican igual. Primero explicamos el general, que no anda, y después decimos cómo se resuelve el problema, y eso se llama compensación. Todos hacemos lo mismo. Así que, bueno, voy a borrar esto. Entonces, ¿qué significa? Si no afecta este término, lo escribo así a lo bestia. Hay un cable acá. Esto desapareció. Entonces, ¿cómo quedó finalmente el modelo? Lo voy a dibujar por acá. Chiquitito. Quedó. Bueno, vamos a poner esto. Acá está la base. Acá está el emisor. Acá está el colector. Y acá está el emisor. Y entre base y emisor, bueno, ponemos el HIE. HIE. Acá tienen la caída de tensión BE. Y por acá viene la corriente I minúscula, B minúscula, y acá tenemos HFE por IB, y acá tenemos una admitancia que se llama HOE, que yo la voy a dibujar así ahora, como una resistencia, y voy a poner 1 sobre HOE. Porque si hago la inversa de la admitancia, tengo una resistencia. Y este va a ser nuestro modelo. Este que está acá y ya está. Y nada más. Bueno, y para terminar, ahora vamos a poner el Yacoleto. Vamos a poner el Yacoleto a ver cómo queda, qué pasa con el Yacoleto. Para poner el Yacoleto, y ya estamos... ¿Qué hora tenemos ahora? ¿Me pueden decir? 9:43. Está bien, perfecto. Yacoleto. Fíjense, Yacoleto. Yacoleto, ¿qué es lo que decía Yacoleto? A ver, voy a hacer un corte de transistor. Bipolar. Transistor bipolar. Tienen esto que está acá. Acá hay una metalización. ¿Sí? Acá hay un terminal riguroso. Bien. Esto que está acá es la base del transistor. Perdón, este es el emisor del transistor. Acá tenemos esta parte así. Bueno, vamos a poner así. Esta pastilla está mal dibujada, ¿no? Esta va a ser la base del transistor, pero permítanme que acá ponga otra metalización. Podría poner acá otra y unidas por este lado. Voy a ensuciar todo el circuito, no lo quiero hacer. Pongo una sola. Y de este lado está una metalización, el cable que es una bestia, y está el colector. Entonces emisor, base y colector. En realidad, el transistor es esto, ¿no? A ver, a mí de esta zona voy a hacer un punteadito. La base es este cachito que está acá. Pero constructivamente, ¿cuál es el problema? Espera que dibujo esto bien. El cable es así. Bueno, este cable que está acá no lo puedo soldar acá, porque no me da el tamaño, no hay forma. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que uno hace es extender la base y darle más ancho acá, cosa de que podamos poner el cable, si no, no hay forma. Entonces, claro, entonces uno dice, bueno, está bien, acá tengo la base, pero... acá tengo una zona neutra. Bueno, entre este lado y este lado, en esta zona la voy a buscar así, a ver si se lee, ¿no? Acá hay una resistencia que es como la RB de las zonas neutras que habían estudiado, ¿se acuerdan?
con el diodo, es igual. Y después, permítame que esto lo voy a subir un cachito para que se vea mejor. Y después, entre este punto, entonces, ¿por qué lo dibujé entre este punto y este punto? Porque la base efectiva es esta que está acá. Acá tengo la base. Y después, entre este punto y este punto, si quieren, que acá estaría la juntura, también aparece una resistencia, que la voy a borrar un cachito de esto y vamos a poner punteadito para que se entienda lo que quiero mostrar. ¿No? En esta sola juntura estaría la resistencia de juntura, la RB. Y la tensión que cae ahí es la que hace que aparezca una corriente que es GMB. Ahora yo eso se lo recuerdo enseguida. Entonces, fíjense, entre base y Profe. emisor, sí. Esa sería la RU, ¿no? Cuando analizamos el diodo. La RU, sí, claro, exactamente. Sí, sí, perfecto. Entonces, fíjense, entre base y emisor, yo tengo la suma de esta resistencia RB más esta resistencia RB. Es decir, que lo que el fabricante llama HIE, cuando mide el HIE, en realidad es la suma de RB más RB. Y además, cuando hacen bueno, voy a buscar la entrada, voy a buscar este cachito de Giacoletto, voy a buscar rápido el de Giacoletto, ¿no? Ustedes tienen, supónganse que esto es la base, esta base que está acá, y a esto lo llamo base prima. Lo voy a poner más abajo. La llamo base prima. Entonces, entre B y base prima, ¿qué aparece? La RB, que es esta resistencia que va acá. RBE. Esto hace así, perdón. Bueno, horrible. Y acá cae una tensión B, que no es BB, BB es la que está acá. Esta B es distinta, ¿por qué? Porque acá hay una caída de tensión. Es distinta. Bueno, esa BB es la que determina, esta B, perdón, es la que determina que a este lado aparezca una corriente que es GM por B. Y después, bueno, este es el colector, esto es el emisor, y acá lo dibujo encimado una resistencia que se llama RO, que después veremos cómo se calcula en el modelo de Giacoletto. La cuestión es que esta resistencia RB, a ver si se ve acá. Esperen que subo esto. Esto emisor, lo hago más chiquito así entra. La cuestión es que esta resistencia RB, esta del material que está acá, esta RB, es mucho menor que la resistencia RB. Para los valores de corriente que estamos manejando, igual que pasaba en el diodo. Por eso se acuerdan que yo decía que quería a lo mejor repasar unas cosas del diodo, era para recordar esto y en todo caso en algún momento lo retomaremos para que lo vean. Si no hacemos la próxima clase, estaría bueno que cerremos el trabajo práctico ese a ver cómo quedó. Y digo que habíamos quedado en eso. Yo me acuerdo, de hecho, yo se los iba a contar, eso, que se no funciona lo que habían hecho. Bueno, digo, esta RB es mucho menor que RB, con lo cual, fíjense, si yo pienso que es mucho menor que RB, esto es muy bajito, y prácticamente el HIE es RB. Yo puedo considerar que este HIE es prácticamente RB. Y fíjense, si este HIE es prácticamente RB, yo puedo considerar que la tensión BB es prácticamente B. Yo puedo pensar que esta tensión B, si lo que yo digo es cierto, entonces, a ver cómo pongo un por lo tanto acá, qué complicado, lo sigo por ahí abajo, entonces yo puedo decir que si HIE es prácticamente RB, entonces puedo decir que BB es aproximadamente B. Y CBB es aproximadamente B, yo puedo decir, sin equivocarme mucho y equivocándome nada, que también esto puede ser GMBB. Y puedo decir que, bueno, que esta HOE también es RO, digo. Pero digo, en principio puedo decir también esto, que este generador es GMBB. Bueno, y esto, fíjense, también para Giacoletto lo pongo acá, hubiera sido RO. Después de esto vamos a ver cómo usaba la RO Giacoletto. Pero digo, entonces digo, esta es una mezcla en donde aparecen híbridos con Giacoletto. Y es cierta porque es la realidad, esta es la realidad. ¿Por qué? Porque esta resistencia es muy baja, con lo cual el HIE y la RB son prácticamente lo mismo y no sirve para nada discriminándolo, porque además estos son 100 ohm, qué sé yo, es nada. Así que no tiene sentido ponerme a discriminar algo que no va a cambiar un resultado,
Porque además acuérdense que estos parámetros tienen dispersión. Quien se ponga a decir, no, pero yo necesito la RB porque es una pavada. Una pavada. Es más, van a ver que a medida que avancemos con esta materia, y el año en particular, cuando estudien el año que viene en aplicados, se van a dar cuenta que como es que ustedes de alguna manera van a lograr que, más allá de la dispersión que tengan los dispositivos estos que usamos, el circuito funcione impecable. Y eso lo van a terminar el año que viene. Yo alguna cosa adelantaremos también cuando veamos operacional. Siempre nos proponemos, pero no llegamos. Pero este año creo que sí, porque estamos cambiando el enfoque. Vamos a ver. Bueno, creo que esto no tengo nada más para contar. ¿Esto se entiende? ¿Este modelo? Por ahora sí. Profe, el RBE es la resistencia de base emisor, ¿no? Claro, es la resistencia a la juntura. Y que esto es variable, y esto es lo que depende de la tensión base emisor. Y nosotros, ¿qué es lo que queremos? Controlar la corriente en función de la tensión base emisor. Nosotros nos interesa que este sea el que mande el funcionamiento del dispositivo. Nosotros gobernamos el... Sí, pongo esto para poner manifiesto que la caída de tensión que tenés acá respecto a la tensión que tenés ahí es prácticamente toda. Yo puedo decir que la tensión que tengo aplicada acá está aplicada directamente en la juntura. Eso quiero poner en manifiesto. ¿Sí? Y esta tensión es la que gobierna la circulación de corriente. Profe, yo me quedé atrás, me perdí un capítulo. ¿Qué pasó con el generador de tensión del modelo híbrido? ¿El HRE por BCE? ¿HRE por BCE? Sí, ese. Bueno, ese que aparecía a la entrada, lo que comenté fue que el efecto se ve solamente en alta frecuencia, por suerte. En baja frecuencia no joroba. Entonces, pero digo, en alta frecuencia sí te joroba. Si vos haces un amplificador de radiofrecuencia, te aparece ese generador que estaba dibujado por acá, estaba dibujado por ahí a continuación de esto, aparece, con lo cual hay una realimentación que va de la salida hacia la entrada. Y si esa realimentación es positiva, entonces puede ser que el amplificador no amplifique y funcione como un oscilador, que entre a oscilar. Así que se hace un estudio que se llama de estabilidad para ver si la señal de salida es la que vos pretendés o se va de viaje. Pero eso joroba a la gente que hace amplificador de radiofrecuencia, nosotros no. Por suerte. Ok, ya me di cuenta, gracias. ¿Sí? ¿Algo más para preguntar de acá o puedo ir desesperadamente a otro tema? Bueno, antes de ir a otro tema, yo voy a lo siguiente. Yo voy a usar el modelo que tiene GMBBE porque todo lo que haga con GMBBE también sirve para los MOS, sirve para los JFET, sirve para todos. Y en algún momento, y acá quiero decir, escúchenme, ¿están todos atentos ahora? ¿Y está todo el curso? O alguno se fue. Escúchenme algo que voy a decir para que se entienda. Porque si no, yo fue una cosa que después me quedé preocupado por algunas cosas que decían ustedes. Cuando yo digo que voy a hacer que son parientes el bipolar con el MOSFET, no quiere decir que ustedes estudian bipolar y después me dicen que es pariente y ponen una fórmula de memoria. No, tienen que hacer el análisis también. Que yo se los cuente así es para facilitarle lo que entienden, pero no quiere decir que no lo tengan que hacer. El año pasado pasó que muchos me explicaban el MOSFET a partir de bipolar. Y yo decía, ¿en qué momento les dije que lo hagan así? Claro, mi error fue decir que eran parientes. Entonces ya está, chao. Si son parientes, no se van a pelear entre ellos, los citamos los dos. Si estudié el emisor homólogo y este es medio parecido, lo mandaban así. Entonces digo, no, ustedes tienen que aprender a analizar los dos. ¿Está bien? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo...? Entonces vuelvo a decir, hay que hacer los dos. ¿Está bien? No es que hacen el emisor común y después dicen, bueno, pero como es el otro es igual, ponemos donde dice GM, ponemos GFS. No, no es para nada. Arrancá del MOSFET. No empecé con el bipolar y me dice que es igual E' y lo pone como el otro. Eso no. Pero quiero aclarar ahora porque el año pasado me quería matar cuando vi eso. Dije, y fue culpa mía. Entiendo que fue culpa mía. Algunos lo hicieron así, bueno, entré en pánico, pero bueno. Entonces, esto viene aclarado y lo voy a aclarar cada vez que lo veamos para que no pase. Pero sí lo voy a hacer así porque a ustedes les va a facilitar el estudio, nada más que por eso.
Y se van a dar cuenta que de las 4.523 cosas que hay que estudiar, en realidad las 523 terminan siendo 24. Y ya está. Esto es lo interesante de la materia. Bueno, voy para el pizarrón. Ahí quedó. Bueno. Profe, antes de que borre, ahí dice GM por B, ¿no? Donde Por B B. es la tensión que cae. No, abajo. En Sí, el modelo GMB, de que Giacoletto. la que es sobre RD. Ok, y al lado dice R0. RO, claro. Giacoletto calculaba una RO. Que ahora después vamos a ver nosotros cómo calcular la RO. Y después vamos a ver cuándo usar una y cuándo usar otra. ¿Está bien? Bueno, sigo. Borro. Voy a dejar esto igual, esto lo voy a dejar. Sacamos esto nada más. Y ya vamos a... Y bueno, vamos al primer circuito. Vamos a estudiar uno, vamos a proponer uno y después veremos otros. Y así voy a... Bueno, ahí está. Bueno, voy a polarizar un transistor. Voy a polarizar un transistor. Y voy a armar una configuración, que fue una de las que les mostré en clase, que es este que está acá. Vamos a ver. Bueno, esto lo voy contando, así vamos, ya lo van meditando. Ustedes van a encontrar con que muchas de las configuraciones que estudiamos, nosotros vamos a hablar de ganancia de tensión, ganancia de corriente, y de repente se van a encontrar con una ganancia de tensión que vale 0,7, y uno dice, ¿cómo puede ser que esto sea una ganancia? Porque realmente si 0,7 significa ganar, realmente es muy raro. Pero bueno, así aparece en la bibliografía, así hablamos todo y así lo llevamos. Pero en realidad, cuando se habla de un amplificador y se habla de ganancia, no se habla específicamente de una ganancia de tensión o una ganancia de corriente. Se hace referencia a una ganancia que tengo más potencia en la salida que a la entrada. Entonces, ¿qué significa eso? Que con muy poquita potencia en la entrada, logro potencias muy altas a la salida. Potencia puede ser que es generación de energía en función del tiempo, ¿no? Y quiero hacer al respecto una aclaración para el momento que lo diga mal, porque lo voy a decir mal seguramente, y no hay forma de que no lo diga mal. Cuando estudiemos, y ustedes también lo van a decir mal, cuando estudiemos en algún momento, vamos a estudiar cómo se llama las potencias que aparecen en juego ahí en un amplificador. Y vamos a decir potencia disipada, y la potencia no se disipa. Se disipa la energía, pero la potencia no. A ver, la disipación de energía, la variación de energía en función del tiempo, eso es potencia. Pero la potencia no se disipa la energía. Está mal dicho eso. Yo lo voy a decir también mal, le digo. Y los docentes lo diremos mal, y algunos lo tenemos tan incorporado que ya ni siquiera nos ponemos a pensar que está mal dicho. Pero esto se lo digo porque me lo corrigió un compañero mío, tiene razón, así que bueno. Mentira, no me corrigió nada, digo así para que si lo comenta con algún profe, que no me insulte. Pero sí, no, eso es una cosa que decimos todos y no es así. Pero ustedes, bueno, ustedes no lo digan, no comenten mucho. Esas cosas no comen. Pero acuérdense, la energía no se disipa. Pongo las letras más grandes para ver si se ve. Bueno, este está polarizado, este circuito. ¿Está bien? Ahí está polarizado. Y yo voy a inyectar señal.
Lo que voy a hacer es, voy a usar una configuración donde se inyecta señal por la entrada, por la base. Esta es la base del transistor. Acuérdense que nosotros podíamos inyectar señal desde dos lugares. Cuando hablo de señal, me refiero a una excitación, a la señal que viene de un transductor. Podían hacerlo tanto por base como por emisor. Por ahí pueden inyectar señal. Yo ahora voy a elegir inyectar señal por base. Y como no quiero que en el generador que se mezcle la continua que tengo de este lado con la alterna del generador, lo que hago es poner un capacitor. Y ahora me van a explicar ustedes por qué puse un capacitor. Ponemos un capacitor que lo dibujo así porque es un capacitor electrolítico. Este se polariza y lo elijo así por el valor que tiene, de algunos micros, ¿no? Entonces, y esto que está acá es la modelización del transductor. Y acá está DS. Esta es la RS, la resistencia salida del excitador, y este capacitor que lo que hace es, ¿cómo se llama? Hacer que la continua quede de este lado, que no parezca continua de este lado. Tengo continua acá, de este lado no. Y por otro lado, voy a poner acá, y la salida, yo podía tomarla tanto del lado del colector como del emisor, porque por aquí, que esta es la malla salida, por donde circulan las corrientes altas, es decir, teníamos la corriente de colector, que la dinámica, que también va a ser HF veces la corriente de base dinámica que viene por acá. Acá conviven continua más alterna. Acá solo alterna, y ahora van a ver qué va a pasar ahora. En este punto van a tener continua más alterna, pero ustedes dicen, bueno, ponemos otro capacitor de bloqueo, acá bloqueamos esto, y acá ponemos nuestra carga. Y acá ponemos la carga. Entonces la salida la estamos tomando de colector. Esta es otra. Esta es la salida de colector y esta es la RL. Acuérdense que la RL no es una resistencia que la compramos, no. Seguramente la resistencia a entrar a otra etapa, seguramente esta RL puede ser, muchas cosas puede ser una RL. Un parlante, lo que ustedes quieran. Y después otra cosa que vamos a hacer para esta configuración es poner entre el emisor y tierra otro capacitor. Porque si yo hago esto, ahora van a ver enseguida qué es lo que pasa dinámicamente, pero esto me viene, es para la construcción de esta configuración, requiere que hagan esto. Entonces, bueno, nosotros tenemos que hacer, este es un amplificador, que todavía muy bien no sabemos qué es lo que hace, no tenemos ni idea, pero lo vamos a ver enseguida en 2 minutos. ¿Qué hora es ahora? Perdón que sea tan insistente para regular los tiempos. Yo no tengo... ¿Cuánto? Las 10. Bueno, vamos a hacer una partecita nada más y después la próxima semana empezamos con la parte dinámica. Y vamos a ver si ahora en la semana ya me empiezo a publicar todas las cosas que tengo. Algo quería decirles. Yo ahora lo voy a resolver la parte de continua, pero voy a subir un documento donde está resuelta toda la parte dinámica del emisor común. Sería interesante que también lo empiecen a mirar. Y vamos a subir ya una primera guía que tiene unos cuantos ejercicios y tiene también, que son de continua, y tiene también teoría. Eso mírenlo. Y tal vez les anticipe también la teoría de la próxima etapa, que es la del colector común. Bueno, no importa, no estoy hablando del cohete. Después vemos, pero puede ser que les adelante otra teoría más. Y digo, van a tener que empezar a leer un poquito también ustedes en sus casas y tomárselo como una cuestión, tómenlo ustedes un poquito más en mano esta parte. Así podemos avanzar, terminar todo ahora en este mes. Bueno. Profe, ¿por qué dijo que ponía un capacitor en el colector, en el emisor? Todavía no lo dije, ahora vas a ver enseguida por qué lo hice. En realidad te digo, cada cosa que yo agrego genera una modificación en el comportamiento del circuito. Ahora después vamos a tratar de entender qué fue lo que logramos con eso. Porque lo vamos a analizar tanto con el capacitor conectado como el capacitor desconectado. ¿Está bien? Que las dos cosas lo vamos a hacer. Pero digo yo, este es el primer circuito que hicimos, y después yo lo que voy a hacer es este es para contar los dos análisis que hacemos, nos da para más tiempo, y después lo vamos a trabajar de una manera en donde vas a ver qué pasó de poner o no poner este capacitor. Así que bueno, no respondo nada yo, ¿vieron? Preguntas algunas ciertas, no, pero esto lo vamos a ir viendo ahora. Bueno, sigo.
Ustedes cuando trabajan con un amplificador completo, donde hay polarización y señal aplicada, tienen que hacer dos estudios diferentes. Uno es un análisis de continua, análisis estático, para obtener el valor del punto Q, y otro es un análisis dinámico, para ver qué pasa, para entender cómo se configura el circuito, o qué circuito ve la señal. Porque para decirles, esto que decían antes de filosofía, esto se comporta igual que las personas. La fuente ve un circuito. Esta es una parte de la población. Y esta otra parte de la población ve otro circuito distinto. La continua no ve la misma señal que la dinámica. Y es más, claro, sí, iba a hacer una comparación, pero me arrepentí, no la voy a hacer. Así que bueno, pero sí, funciona igual, es increíble. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Bueno, entonces hay dos análisis, uno que es el análisis estático y otro que es un análisis que se llama dinámico. Vamos a poner el nombre, análisis estático. Profe, Sí. cuando Sí. usted está parte el análisis en dos, ¿de alguna forma está aplicando el teorema de superposición? ¿Qué respuesta querés que te dé? No sé, te pregunto en serio, no te estoy jodiendo, ¿no? ¿Querés que te diga lo que La que decimos sea todo? más fácil de entender. ¿Querés que te diga lo que decimos todo? Todos decimos que es superposición. Bueno, yo te cuento qué pasó y después vemos. Yo nunca, ¿sabés que nunca digo esto que me acabas de preguntar? Nunca lo digo. Nunca digo que es superposición, ni digo que no es superposición. No digo absolutamente nada. Sí digo esto que voy a decir ahora. Y lo otro decidilo vos, qué sé yo. O escuchar lo que te dicen los docentes. Los docentes te dicen, creo que dicen que es superposición. Debe estar bien. Debe estar bien. Sí, es eso. Pero yo en eso prefiero no meterme. Sí te digo, al final del año te lo digo. Te digo por qué, cuál es el problema. En realidad, no es una superposición. Pero todos decimos que es superposición. Y vos lees por todos lados que es superposición. Y para mí no es superposición. Entonces, como soy único en el mundo, debe estar mal lo que yo pienso. Así que, si vos querés decir lo que es superposición, decís que es superposición. Yo te voy a contar qué es lo que pasó nada. Y después vemos. Cuando vos encendiste el equipo, ¿qué es lo que ocurrió? Empieza a separar. Hay un transitorio. Un transitorio, ¿saben lo que es, no? Un transitorio es un tiempo en que el circuito se acomoda. Se tiene que acomodar. La cuestión es que en un momento el circuito alcanza los valores de continua que tiene que tener. Entonces pensemos que el circuito alcanzó los valores de continua que tiene que tener. Imagínense que acá ustedes saben lo que es un capacitor, vamos a empezar por ahí. ¿Qué hace un capacitor? Esto es muy importante. Almacena cargas. Claro, entonces, a ver, ¿qué es lo que pasa? Un capacitor almacena cargas y la cantidad de cargas que almacena, C es igual a Q sobre B. A ver, ¿qué significa esto? Que como C es un numerito constante, ¿no? Eso es un capacitor que tiene un determinado valor de capacidad. Es un número constante, invento. 10 microfaradios. Es decir, que si estos 10 microfaradios ustedes aplican una tensión de 3 volts, entonces almacenan 30, ¿qué serían? Microcoulomb. Bueno, no sé, almacenan una cantidad de carga determinada. Entonces, lo que me dice es eso, que de acuerdo a la tensión que tenga en este terminal, son las cargas que se acumulan en este capacitor. ¿Está bien? Imagínense esto, que no hay señal acá aplicada. Si no hay señal aplicada, lo único que me queda es la continua que ustedes ya estudiaron alguna vez. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entre este punto y tierra, bueno, me lo creen o saben, ustedes lo saben. Los capacitores se cargan, eso es lo que hacen los capacitores, ¿no? ¿Sí? ¿Hola? Sí. Sí, O si sea, se le inyecta descarga, continuo, sí. sí.
Bueno, entonces digo, si acá hay un valor de continua, acá hay un valor de continua, acá hay un valor de continua, estos capacitores, créanme, y después lo van a entender mejor, se cargan a los valores de continua que hay en este punto, que hay en este punto y que hay en este punto. Una vez que los capacitores se cargaron, ya no hay más circulación de corriente. Primera cosa. ¿Está bien? Y segunda cosa, desde el punto de vista de la señal, si no hay señal aplicada, decir que no hay señal aplicada es pensar que la amplitud de esta señal es de 0 volt. Entonces, si esta señal tiene una amplitud de 0 volt, entonces, ¿qué es lo que me queda entre este punto y este punto? Y solamente la resistencia interna de esta. Esto representa la resistencia interna del generador real. Me quedaría solamente la RS. Entonces digo, si yo estoy haciendo el análisis de continua, el análisis estático, tengo que, si por acá no circula, si los capacitores se cargaron, ¿qué significa? Que ya no hay circulación de corriente por acá, porque se cargaron, no admiten ni una carga más. ¿Por qué? Porque la tensión es fija. Si la tensión es fija, la cantidad de cargas es fija. Y si ya no admiten cargas, ya no hay más corriente. ¿Quién es la que lleva cargas al capacitor? La corriente. Si se cargaron, no hay más corriente. Eso significa que estos circuitos están abiertos. Esto es lo que pasa. Y, por otro lado, este generador BS, que está en 0 volt, bueno, solamente va a quedar una RS, con lo cual esto lo puedo pensar como un cable. Bueno, cuando ustedes hacen el análisis que digo estático de continua, hacen justamente eso. Y ahora lo voy a explicar un poquito más. Dicen que las reactancias capacitivas que se calculan como 1 sobre esta, ¿no? Esto es una reactancia capacitiva, lo puedo pensar así. 1 sobre 2pi F por C. Estas son circuitos abiertos. ¿Por qué puse la expresión de cálculo? Porque también, si no quiero andar explicando que se cargó el capacitor y se cargó, dicen, bueno, esto es frecuencia 0. A ver, si la frecuencia es igual a 0 Hz, entonces fíjense lo que pasó. Si acá tiene, ¿por qué digo frecuencia 0 Hz? Porque es continua. Entonces, esto es 2pi frecuencia. Si la frecuencia vale 0, esto vale 0, y cualquier número dividido 0, entonces las XC tienden a infinito son, y esto es un circuito abierto, lo ponemos así, circuito abierto, no hay circulación de corriente. Entonces, cuando hacen el análisis estático, ustedes lo que hacen es abrir esto y abrir esto. Y además, dicen, bueno, y además BS se reemplaza por 0 ohm, por su resistencia interna que es 0 ohm. Bárbaro, ponemos 0 ohm y queda así, un cablecito. Bueno, fíjense que si abrí esto y abrí esto, me queda el circuito que ustedes ya conocen. Fuente, R1, R2, RE, acá está abierto, ¿no? El capacitor no está, RC, y se cierra por acá. El circuito que venimos estudiando siempre. Así que el análisis estático ya lo saben hacer. Les digo lo que pregunta el compañero de ustedes. Él dice si puedo aplicar superposición. ¿Qué me está diciendo con eso? Que bueno, que cuando hago el análisis de continuo hago BS igual 0 volt y los capacitores los abro. Y cuando haga el análisis dinámico, que voy a explicar ahora inmediatamente a continuación para dibujar el circuito, lo que hago es hacer BSC, reemplazarlo por su resistencia interna, y las reactancias capacitivas, ahora vamos a ver lo que pasa. Bueno, ese es lo que él me pregunta, si puedo decir que eso es superposición. Bueno, es superposición. No tengo mucho más para decir. Bueno, ¿esto se entiende cómo es el análisis estático y que ya lo hicimos? Sí, ¿Hola? profe, profe, se entiende. Análisis dinámico. Vamos al dinámico entonces. Perfecto. No, ¿saben qué? Contéstenme porque si no, no tengo retorno, no sé qué hacer. BS, RS. Bueno, vuelvo a poner el capacitor acá. Ahora vuelvo a poner el circuito completo. Y vuelvo el capacitor acá. Después les voy a decir cómo se conectan estos capacitores, electrolíticos. Eso lo digo.
Bueno, este circuito completo de nuevo. Bueno, ¿y qué se hace en el análisis, en el otro análisis, en el análisis en señal, que es el que me interesa porque es el que me permite determinar las excursiones de la ganancia de esto, la ganancia de lo otro, qué sé yo? Análisis dinámico, se lo llama análisis dinámico. Hacemos esto y terminamos, porque nos fuimos. Análisis dinámico. También se lo llama análisis de alterna. De alterna. Y análisis de señal. ¿No? Todos los nombres que tiene. Bueno, primera cosa. Ustedes piensen lo que ve la señal. ¿Está bien? Si yo miro esta línea, miren esta línea que está acá arriba. Primero vamos a pensar desde el lugar del circuito. Después hacemos toda la matemática y todo eso que hay que hacer sin pensar. Pero primero pensamos. Digo, si esta es una línea de tensión continua, ¿cuánto vale la variación de tensión en una línea de tensión continua? ¿Cuánto vale la variación de tensión en estos extremos? 0 volt. 0 volt. Si la variación de tensión es 0 volt, el generador de señal, ¿qué cree que hay acá? Un cable, ¿no? Tierra. Tierra. Si yo digo, a la señal vos le preguntas, ¿qué hay acá? Y ahí no varía la señal. Para mí hay 0 volt, dice. Para la fuente hay 12 volt, 9 volt. Pero para la señal ahí hay 0 volt. ¿Por qué? Porque no ve la variación de señal. Interesante eso. Eso es muy interesante. Entonces, primera cosa. Entonces, a ver, ¿qué es lo que ustedes dicen cuando hacen un análisis dinámico de alterna o de señal? Y desde el lugar donde dice el compañero ustedes que hacen superposición. Primero hicieron 0 BS y dejaron BCC. La superposición dice eso. Ahora vamos a dejar BS y vamos a sacar BCC. ¿Y qué hacen? Reemplazan a BCC por su resistencia interna que vale 0 ohm. ¿Pero por qué vale 0 ohm? ¿Porque así lo dice la teoría de los circuitos? No, vale 0 ohm porque está diseñada y además porque la teoría de los circuitos dice que los generadores ideales tienen una resistencia interna que vale 0. En realidad, el ingeniero la construyó para que se parezca a un generador ideal. Y después esta se la debo, se voy a contar después. Pero esto es una cosa que hacemos. BCC se reemplaza por su resistencia interna que vale 0. Nosotros entendemos también que al ser un potencial continuo, bueno, la fuente BC lo que va a hacer lo que puede. Y la otra cosa es, vuelvo acá a la formulita esta de la reactancia. XC igual a 1 sobre 2pi F por C. ¿Ok? ¿Está bien? Bueno. Y la cuestión que esto sería así. Ustedes cuando les pregunten tienen que decir, se elige el capacitor, este que está acá, de modo tal que para digan estas frecuencias, ahora vamos a ver qué significa estas frecuencias. Estas frecuencias, la reactancia capacitiva se comporta como si fuera un circuito, un cortocircuito, 0 ohm. ¿Qué significa un corto? Son un corto. ¿Qué es lo que estamos diciendo en realidad? Bueno, yo se los cuento acá y después lo vamos a entender mejor, pero lo que estamos diciendo es esto. Si yo vuelvo al dibujito que hice antes, donde había un eje de frecuencia y había dibujado esto así y esto así, lo que estoy diciendo es, mira, todos los cálculos que vos hagas, en todos los cálculos que vos hagas, y permítame, ¿no? Esto se va para allá, va a caer por acá. Y desde esta frecuencia, que es la frecuencia de corte inferior, para arriba, vos podés considerar que la XC vale 0. Es eso lo que dijimos. Si quieren, ustedes pueden decir que la frecuencia es un valor muy alto, puedo pensar que es infinito, y 1 dividido infinito me da 0. Y eso es lo que hacemos siempre de la matemática, pero digo, uno siempre le puede dar una vueltita más y empezar a entender más qué está pasando. Entonces ya no es tan mecanizado. Y si hago todo esto que acabo de calcular, miren cómo quedó. Que acabo de decir, miren cómo queda. Donde está el capacitor, va un cable. Donde está el capacitor, va un cable. Donde está el capacitor, va un cable. Y donde está la fuente,
va un cable. Y ya esto lo tacho. Y este circuito es el que ve la fuente de señal. Mientras que la continua veía fuente y 4 resistencias, este ve todo eso que está ahí. Es decir, que nunca se van a poder entender entre los dos, porque los dos ven cosas diferentes. Corolario social. A veces los problemas no se resuelven porque no son un análisis objetivo, es cuestión ideológica, no hay forma de resolverlo. Con la ideología no se pueden pelear. Una cosa la poner a resolver, otra no, es ideológico. Entonces el día que estén trabajando en algún lugar y digan, acá podríamos hacer una obra, con esto vamos a lograr que este poblado que está en el medio de la pampa mejore su calidad de vida, uno va a decir que sí y otro va a decir, no, pará, flaco, esto vamos a gastar un montón de plata y la verdad que, ¿cuánto viven? ¿Hay 24? Acá te jorobás, que lo haga otro. Bueno, ahí no. Si son los dueños, decidirán. Y si no son los dueños, tendrán que decir a jefe, sí, jefe, pero no se pongan a discutir porque no nos van a convencer nunca. Es ideológico. Hasta esas decisiones. Disculpen que sea así, pero funciona así. Bueno, dicho esto, creo que hemos quedado en una situación como para arrancar ya con la parte de señal. Yo lo que voy a hacer, vuelvo a decir, es adelantarles todo lo de emisor común para que lo miren. Vamos a darle la práctica esta que tenemos que hacer con Noelia y probablemente suba lo de emisor común, suba un tema más, que lo veremos después, y suba otro tema más para que nos empiecen a leer. Y ahí hay una carga importante de lectura, pero empecemos vamos a ver si podemos ver unos cuantos circuitos más, y si vemos que nos estamos atorando con cosas, me avisan y empezamos a regular los tiempos también, ¿eh? Eso nos vamos ayudando entre todos, digamos. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Pregunta? Yo me quedé con una pregunta quizás tonta. ¿Dónde se puede inyectar señal en este circuito? ¿En la base y en algún otro lado o solo en la base? No, yo puedo entrar también a inyectar señal en el emisor y no inyecto en base, inyecto en otro lado. Ok, se puede inyectar. Sí. Sí, inyecto en base o inyecto en emisor. Porque, ¿qué idea tenías vos? ¿Querés inyectar? ¿Vos querés inyectar en el dispositivo de señales al mismo tiempo? No, porque yo creía que solo se podía inyectar en base y como usted dijo que se puede inyectar también en no sé dónde lado, me quedé pensando. En el emisor tenés que elegir siempre los terminales del lado donde tenés la tensión que controla la corriente. ¿Entendés? Lo que pasa es que la ganancia va a ser distinta, ¿no? Mira, depende de cómo conectes. Si pones en base y salís por colector y mandás esto a tierra, tenés la misma ganancia que si inyectás señal por emisor, salís por colector y mandás la base a tierra. En ese caso sí, pero depende de lo que hagas, no tendría lo mismo. Pero si haces lo último que dije, fíjate qué interesante. Este circuito gana en tensión y gana en corriente. Este circuito que te acabo de decir gana en tensión pero no gana corriente. Este circuito tiene una impedancia y este tiene una impedancia que es HFBS más baja. Este tiene una resistencia de salida, el segundo que dije, mucho más alta que este que va a ser. Y se usan para cosas distintas. Eso es lo que vamos a aprender en las próximas 3 clases. Eso es lo que intento hacer. ¿Qué estamos hoy? ¿Hoy qué? 10. ¿No qué es eso? Cualquier cosa. Eso no. ¿Hoy qué? 10. Está bien lo que digo. Sí, 10. 10, 17, 24. 17, 24 y 31. Si en estas 3 próximas clases, o pongan la 1 de junio, tenemos que tratar de resolver todo esto. Pero nos va a dar los tiempos, nos va a dar tranquilos tiempos, pero bueno, hay que empezar a estudiar ahora. Y vayan pensando, escúchenme, yo no tengo problema en que me digan ustedes cuando quieren que tome el examen. Yo lo puedo tomar, yo por ahí prefiero antes, ¿no? De que lleguen las vacaciones, porque después se me juntan todos. El año pasado tuve también eso. Me volví loco con los exámenes porque lo dejé todo para el final, tomé 10.000 fechas. Bueno, este año intento que no sea así. Y que si alguno necesita, que sean casos particulares, pero no que sea una cosa así salvaje. Digo, escúcheme, piensen en la fecha, en la última de julio, en las últimas, o julio, cuando quieran, y si no, en la primera semana o la segunda apenas volvemos de las vacaciones, pero no más allá. Sí, te escucho. El examen va a ser teoría de esto y ejercicios. Sí, claro. Las dos cosas, digamos, también. Sí.
Sí, escúchenme una cosa, tal vez puede ser que pongamos alguna instancia de oral, digamos, de pregunta, vamos a ver. Tengo que decir, porque eso tiene que ser en función de los tiempos de corrección. Porque si tomo un examen muy largo, que ya me pasó, voy a parar de grabar porque ya no vamos a seguir con la clase. Ya me